Bueno, buenas noches a todos y todas. Estamos en una ocasión que inaugura la temporada de exposiciones 2026 en el Reina Sofía, en ocasión de la inauguración también de la exposición dedicada a Alberto Greco, una revisión amplia de su trabajo, Viva el Arte Vivo, y nos acompaña Fernando Davis, el comisario de la exposición, profesor e investigador de la Universidad del Río de la Plata, comisario independiente. Por supuesto, esto es una exposición que lleva fraguándose un largo tiempo y que pudimos realizar ahora. Creo que es importante mencionar que en 1991, en el IBAM en Valencia, se llevó a cabo una revisión, ya hace más de prácticamente 20 años, en la medida en que Greco tuvo una relación intensa, corta, pero intensa con España, con la escena cultural de los años 60, y que gracias a ese vínculo es que diversas instituciones coleccionaron obra del Greco, el IBAM, el Patio Herreriano, y por supuesto el Reina Sofía, que alberga un número importante de obras en su trabajo. Entonces, creo que la importancia del Greco radica en algo que comentamos en una de nuestras conversaciones, Fernando, sobre ser una bisagra entre las primeras y las segundas vanguardias, además de ser este artista radical que no se plegaba a un programa artístico como un programa de la vanguardia, por decirlo de alguna manera. Entonces, por supuesto, hay una frase que acompaña una de las imágenes, que es una de las imágenes, Alberto Greco, qué grande sos, que justamente tiene que ver con esta pegada de afiches, de carteles en las calles, y en donde esta acción es una especie de autoproclama, un manifiesto, y que es central también en la lectura que haces del trabajo de Greco. Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Wanda, por la presentación. Esta acción es realizada por Greco en Buenos Aires hacia finales de 1961. Precisamente es una acción en la que encontramos una serie de declinaciones hacia lo contemporáneo, ¿no? Esto que señalabas vos, ese tránsito entre las primeras y las segundas vanguardias. Greco realiza esta acción al término de una exposición de pinturas informalistas que celebra en la Galería Pizarro de Buenos Aires, ese mismo año 1961, una serie de sus pinturas negras, al término de esa muestra interviene el centro de Buenos Aires, pero puntualmente una zona del centro que es la calle Lavalle, una zona de teatros y de cines, ¿no? Vemos en parte de las imágenes referencias bueno, está ahí, se ve, creo que sí se llega a ver, yo no veo muy bien aquí la imagen por el reflejo, pero se llega a ver el cartel del Cine Trocadero y de algunos de los espectáculos de la revista porteña, como el espectáculo Mis Bellas Damas, ¿no? El nombre de Greco allí aparece junto al de vedettes de la revista porteña y de algunos humoristas. Y lo que hace Greco a través de esta acción es, bueno, precisamente un gesto radical de ocupar la calle como territorio de interpelación directa, digamos, un espacio que va a ocupar lo que es su trayectoria, sus eventos de arte vivo en los años siguientes, y sobre todo apropiándose de una serie de estrategias que provienen de la publicidad, es decir, del cartel publicitario, de propaganda callejera, del eslogan, ¿no? Son dos carteles, uno que dice el pintor informalista más importante de América y qué grande sos, que además es un estribillo es el estribillo de la marcha peronista,
en un contexto en el que el peronismo estaba proscrito en Argentina, Perón estaba exiliado en España en estos años, a partir de lo que fue el golpe del 55, y Greco toma esa consigna popular, la distribuye en la calle, la inscribe en una zona, en un territorio particular del urbano, cruzando esa consigna y su propio nombre con una serie de flujos estéticos, sensibles, deseantes, que tienen que ver con el tránsito de la ciudad. O sea, no es el cuadro colgado en la galería, sino es esa acción, su nombre y esa consigna del eslogan publicitario inscripta en la trama urbana. No, me interesa mucho también aquí cómo esta acción que luego Greco, años más tarde, en uno de los textos del rollo Antimanifiesto, reivindica como un antecedente del arte vivo. Todavía aquí él no habla de arte vivo, pero luego va a reivindicar esta acción como una acción en la que él firma la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es decir, el inscribir su nombre en las calles es una manera de firmar y de nombrar como arte la ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, inaugura una estrategia que Greco va a sostener a lo largo de su trayectoria y que más tarde va a llamar de autopropaganda, ¿no? Este tipo de estrategias en las que su nombre, su firma, consignas asociadas a su nombre o acciones provocativas y espontáneas van a ir modulando unos modos de aparecer el propio Greco en la escena pública, ¿no? Esta idea de la autoficción o la ficción de sí que Greco va a ir construyendo en su devenir, en su trayectoria, y que va a estar muy presente en sus escritos, ¿no? En la manera en que él va a cruzar en sus escritos ciertos episodios biográficos con episodios ficcionales, pero al mismo tiempo hasta volver indistinguibles esos territorios. Pero bueno, también va a estar presente en sus acciones, en collage, en dibujos, bueno. Y hay un aspecto que creo que es fundamental de esta revisión que haces de la obra de Greco, que tiene que ver con las nociones de lo queer y lo camp como una metodología curatorial, comisarial, para revisar la obra de Greco. Y que en nuestras conversaciones preparatorias de esta charla relacionas mucho con la primera imagen de la presentación, en donde aparece la idea de la pose, digamos, el giro. Sí. Esta imagen me gusta mucho, es una de las acciones de arte vivo de Greco en Madrid en 1963, donde aparece nuevamente esto que mencionábamos recién del gesto de autopropaganda. Es él mismo señalándose, rodeado con un círculo de tiza trazado por él mismo y firmándose a él mismo, ¿no? Greco 63, en las calles de Madrid. Está esta dimensión y al mismo tiempo este gesto como del darse vuelta, ¿no? O más bien de cierta torsión del cuerpo, cierta torsión que la fotografía nos devuelve en algo del orden de lo artificioso. Hay algo de camp que yo leo en esta foto, pero al mismo tiempo la torsión o el desvío como operaciones, como gestos que de alguna manera signan esa singladura vital y artística que es la trayectoria de Greco entre 1949 y 65, que es decir, si tuviéramos que hablar de la trayectoria de Greco, no la describiría como una línea recta, sino que más bien se trata de una línea quebrada, ¿no? Atravesada por sobresaltos, interrupciones, extravíos. En la muestra y en el catálogo utilizo toda una serie de tropos que tienen que ver con el desvío queer, con la errancia callejera o el vagabundeo callejero como gestos improductivos, en el sentido de que
desarreglan lo que es la circulación disciplinaria en el espacio de la ciudad, ¿no? La errancia también como gesto queer, en el sentido del girar marica, de la búsqueda de encuentros sexuales ocasionales, que Greco relata, por ejemplo, en su cuaderno París, ¿no? En los escritos, en las crónicas urbanas que escribe en París. Pero digo, más que pensarlo queer como una dimensión temática en la obra de Greco, creo que a esto apunta también tu comentario, tu pregunta, ¿no? Más allá de que esa dimensión temática está en algunas obras, me interesa lo queer como un gesto, como una operación que permite pensar a Greco, como una estrategia de contraescritura, ¿sí? Que permite pensar a Greco desde estas operaciones de la deriva, la contramarcha, entendida no como un retroceso o como una vuelta atrás, sino más bien como un gesto que contraviene lo esperable o lo anticipable de una trayectoria, ¿sí? O sea, Greco no sigue una línea recta, sino que lo queer aquí tiene que ver con la manera en que su trayectoria opera más bien en esta línea del desvío, del desajuste, dimensiones que se extienden a la manera en que también está pensando la temporalidad en su obra, ¿no? Como su obra construye en muchos de sus textos y dibujos, construye filiaciones anacrónicas entre temporalidades muy heterogéneas, cómo combina una serie de imágenes, voces, representaciones que tienen que ver, como mencionabas, con lo camp, con lo cursi, con la apropiación, podríamos decir, descentrada o desajustada de ciertos artefactos culturales mayoritarios, por ejemplo, cuando se apropia de géneros como el melodrama o con la publicidad urbana, ¿no? Es decir, cómo hay una torsión queer también en la manera en que incomoda esos propios artefactos o en la manera en que compone asociaciones, podríamos decir, ilícitas entre imágenes y representaciones provenientes de diferentes territorios culturales o zonas de representación o registros, ¿no? Y tú mencionabas también, y una de las autoras del libro habla de el Greco como un artista nómade. Nómade porque en 6 años de producción artística, que es el cuerpo de la obra más importante, Greco está en Buenos Aires, en París, en Roma, en Nueva York, en España, en Piedralaves en concreto, y Ibiza también. en Ibiza, así es. Entonces, por supuesto, es un artista que trabaja con diferentes medios, como ya comentabas, la pintura, la acción, el dibujo, el collage, etcétera. Pero más que caracterizarlo como un artista interdisciplinar, digamos que tiene mucho más que ver como que las disciplinas aparecen como una manera de expresión de una radicalidad artística, una fuerza casi destructiva, ¿no? O agresiva, escatológica en la producción en estos años, y digamos en donde el gesto, este gesto destructivo, pero al mismo tiempo creativo, aparece de manera constante. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos caracterizar esta obra de Greco que oscila entre el informalismo, el arte-acción, digamos como un protoarte de los medios? ¿Cómo podríamos aproximarnos justamente a esta producción tan al mismo tiempo caótica pero productiva? Yo creo que, en primer lugar, ese nomadismo o esa condición ambulante de Greco, ¿no? Que aparece, creo, en el texto de Amalia García como un artista ambulante, ¿no? Bueno, tiene que ver con sus viajes, que claramente son indisociables de su producción artística, pero también cómo Greco trabaja en esos territorios sin caer en la lógica de lo interdisciplinario, que claramente tampoco me interesa pensarlo en esos términos. Cuando define el arte vivo, por ejemplo, dice que el arte vivo es un paseo por la calle, con lo cual está esta dimensión nómada
del vagar callejero, pero también dice, es una especie de teatro, pintura, literatura, que no es ni teatro, ni pintura, ni literatura, ¿no? O sea, un poco ese nomadismo tiene que ver con desajustar o contravenir las fronteras disciplinarias, pero también con un trabajo que, de alguna manera, Greco encuentra en ese derrotero precipitado que es su trayectoria artística. No hay un programa que él sigue, ¿no? Esto lo vemos en ese paso del informalismo al arte vivo, pero donde la misma idea de arte vivo ya de alguna manera está presente en algunas de sus obras informalistas, aunque no hay allí un programa estético direccionado que él persiga, ¿no? Sino que es el encuentro en esos viajes, en ese nomadismo, en esa trayectoria trashumante, y el encuentro con diferentes materiales, textos y obras que lo empuja a ciertas experiencias y proyectos. Yo creo que el término que un poco sirve para pensar este nomadismo, si no entendí mal tu pregunta, es el mismo que formula Greco, el de arte vivo, digamos, ¿no? En el sentido de un tipo de arte que consiste en señalar, en nombrar, como un tipo de práctica que consiste en nombrar como arte esa vida en transformación y en movimiento, esa misma vida que de alguna manera lo afecta, lo transforma, lo lleva a optar por diferentes medios, por diferentes prácticas, ¿no? En relación con los dibujos, por ejemplo, que Greco produce en Madrid entre el año 63 y 64, es muy bonito un comentario algo que escribe Antonio Saura, que comparte algunos diálogos, algunas conversaciones, e incluso realiza una obra en colaboración con Greco en esos años, que dice que Greco compone sus dibujos como diarios de adiciones y superposiciones, como respondiendo a un sismógrafo interior, ¿no? Esta idea de un cuerpo cuyas intensidades, temperaturas térmicas afectivas, inflexiones sensibles, va diagramando esa escritura, ese dibujo, esa obra que él produce, ¿no? Y en ese sentido, el arte vivo, tal cual viva el arte vivo, en uno de los escritos, Greco lo describe como la aventura de lo real, ¿no? Es decir, la continuidad entre el arte y la vida, en donde la vida es arte en la medida en que es inscrita como tal por el artista, por el lenguaje, ¿no? Es decir, mediante la acción designar algo como arte. Pero hay otro aspecto que lo abordas también en tu texto y está presente en la exposición, que es la relación de este arte vivo con el tiempo. Y con el tiempo, con el azar, con la ausencia de programa. Entonces, si pudieses hablarnos más de esta relación de Greco con el tiempo. Sí, me interesa mucho esa dimensión que yo encuentro presente ya en las primeras exposiciones tachistas e informalistas de Greco entre 1958 y 1961, donde Greco produce una serie de obras que enfatizan el gesto, la acción, pero sobre todo en toda la serie de pinturas, toda su serie de pinturas informalistas, que son cuadros casi monocromos en que trabaja con brea, con óleo, con esmalte, pero también obras que deja a la intemperie, obras sobre las que orina o invita a sus amigos a orinar. Es muy interesante estas operaciones en las que Greco, además de que trata la pintura como un cuerpo vivo, moldeable, a través de crispaciones, chorreados, rayados, el cuerpo implicado casi en una relación cuerpo a cuerpo con esa pintura, pero también donde el hecho de dejar el cuadro a la intemperie,
él dice, bueno, para que la lluvia o el viento o el hollín de la ciudad transformen esa materia, y lo mismo con la orina, ¿no? Él argumentaba que a través de estas acciones se producían ciertas reacciones orgánicas inesperadas en la materia, y esto es algo que a mí me interesa mucho, bueno, además de esa dimensión escatológica que vos mencionabas hace un momento, ¿no? que también es una dimensión que atraviesa buena parte de la obra de Greco, esta cosa del desecho, ¿no? de un desecho, el desecho urbano, si pensamos en el hollín, ¿no? Como contaminando ese cuadro producido en el estudio del artista, y el desecho del cuerpo, ¿no? Lo expulsado por el cuerpo. Pero hay ahí en eso, en ese argumento de que a través de esas acciones se producen ciertas reacciones orgánicas inesperadas, que a mi modo de ver tiene que ver con precisamente algo que anticipa ya el arte vivo en términos de cierta acción sobre la obra que escapa al programa del artista, ¿no? A la idea de un programa estético direccionado, o a cierto control o cálculo, ¿no? a eso previsible o anticipable que precisamente el arte vivo busca contravenir, ¿no? Y esto luego va a estar presente ya concretamente como parte del programa del arte vivo. La dimensión entonces del tiempo es, por ejemplo, es muy interesante verla. A ver, creo que tenemos aquí una imagen que me parece que... Bueno, tenemos los dos, por un lado, que es el primer manifiesto, el manifiesto dito del arte vivo, que Greco publica en Génova en julio de 1962, y el que me interesa especialmente, que es el gran rollo, el gran manifiesto rollo Arte Vivo Dito, que es un largo rollo de papel que extiende por las calles de Piedralaves, y que Greco menciona en diferentes textos como el manifiesto número 2, es decir, el de Génova es de julio del 62, este es de 1963, o incluso lo señala en el mismo rollo, aparece presentado este manifiesto como antimanifiesto. Y aquí es muy interesante cómo, precisamente por esta idea de antimanifiesto, de manifiesto rollo, cómo este dispositivo, respecto del anterior manifiesto del cartel publicado en Roma, se aparta de lo que es el modo en que el manifiesto como género organiza el tiempo, ¿sí? O sea, el rollo ya no es un dispositivo que distribuye y organiza el tiempo en términos de, bueno, un pasado que se deja atrás, la vanguardia, ¿no? La acción vanguardista fundacional. Greco funda el arte vivo en París en marzo del 62, y luego ese futuro que anticipa el manifiesto, ¿sí? Luego Greco escribe también el arte vivo es el arte del futuro, que podemos hablar un poco de la temporalidad que está anunciada allí, pero el manifiesto, el rollo, ya tiene otra organización temporal, ¿no? En principio es un rollo que no tiene principio ni fin, ¿no? O sea, que puede leerse en cualquiera de sus partes, porque, no hay una organización cronológica en el rollo. Esto es lo que quiero decir con que no tiene principio ni fin. Greco compone el rollo a partir de lo que le sucede en Piedralaves, ¿sí? Él va relatando algunas de sus experiencias en Piedralaves, incluye algunos relatos, apuntes sobre el arte vivo, correspondencia familiar, tanto correspondencia que él manda como correspondencia que recibe, referencias a la tómbola de Piedralaves, imágenes que provienen de la cultura popular, noticias de prensa. Es decir, que básicamente el rollo es un artefacto que compone, es un dispositivo anacrónico, ¿sí? O sea, que compone una serie de filiaciones anacrónicas, extemporáneas, ya no es el manifiesto, sino, bueno, tiene este estatuto del antimanifiesto, ¿no? Que
que desajusta el tiempo, ¿no? Que es posible leerlo en clave con ciertos autores y autoras que han pensado la temporalidad queer, ¿no? Apartándose de bueno, lo que se denomina la que algunos han denominado crononormatividad o heterofuturidad, digamos, ¿no? Greco también, la cuestión por el tiempo en Greco también tiene que ver con la integración en sus textos y obras visuales, quiero decir, de imágenes y de representaciones que se apartan de esa idea de vanguardia en términos de curso lineal, ¿no? Por ejemplo, el otro día conversábamos a propósito de cómo aparece la dimensión de lo infantil, lo fantástico, bueno, lo camp, por supuesto, lo cursi, digamos, ¿no? Lo que, como esas imágenes también tienen que ver con contravenir una temporalidad de la vanguardia, bueno, la vanguardia como dispositivo heterocentrado, pero también adultocéntrico, ¿no? Hay algo de cierta épica heroica también que tiene la vanguardia, que Greco todo el tiempo subvierte a través del disparate y la provocación, ¿no? A través de un humor soez, de un humor fuera de lugar, de cierto exceso que se sale de curso, ¿no? que se sale ciertos gestos extemporáneos y o hay algo intempestivos. que también aparece, que bueno, trasluce en la correspondencia con Ben Botier, que tiene que ver con aún, digamos, fuera digamos, de la posición de superación del arte del pasado, de la vanguardia, pero que es la relación con Ben Botier, ¿no? En el sentido de un artista latinoamericano que está inventando un arte nuevo, ¿no? En este caso el grequismo. Y creo que eso es algo también muy interesante en términos de cómo Greco pone en juego esa tensión entre, digamos, un artista argentino que está operando en el centro de producción artística en fines de los años 50, principios de los 60, y también su relación con Argentina, con Buenos Aires. Si nos pudieses hablar justamente de este episodio. Con Ben. Exacto. Sí, es muy interesante. Greco toma contacto con Ben en el momento en que Greco está en Piedralaves, que es, bueno, allí él propone, participa activamente de la vida comunitaria de Piedralaves y propone la fundación de un centro internacional de artistas, lo cual es muy interesante este gesto en esa geografía, podríamos decir, descentrada, en una comunidad rural de España, ¿no? En una zona periférica respecto de lo que, no sé, ciudades como Nueva York o París. Greco elige Piedralaves como sede de ese centro internacional o como posible sede de ese centro internacional, y además este gesto de un artista migrante sudamericano, argentino sudamericano, precisamente proponiendo la fundación de ese centro en Piedralaves. Es allí donde Greco intercambia una serie de cartas con Ben, que le cuenta una acción que no conozco muy bien la acción de Ben, pero aparentemente tenía que ver también con declarar a la ciudad de Niza como obra de arte abierta. Greco le contesta desde Piedralaves algo así como, bueno, no me cabe duda que eres un continuador del arte vivo, te declaro continuador número 6 del arte vivo dito, ¿no? Es decir, hay un gesto aquí, por supuesto esta relación entre arte y vida forma parte de, bueno, las estrategias que se están desplegando en esos años, que distintos artistas se están desplegando simultáneamente en esos años, y podemos encontrar puntos de contacto y diferencias entre ellos, ¿no? Algo que me interesa mucho de este gesto de Ben es invertir allí una relación de poder
en la que el artista sudamericano o argentino o latinoamericano siempre aparece visto como apropiándose tardíamente de una serie de repertorios estéticos o formales cuyo origen está en los países centrales, ¿no? De alguna manera, esta idea de presentarse él mismo como el fundador del arte vivo y de declarar a Ben como el continuador número 6, ¿no? Ni siquiera lo pone en el número 1 y no sabemos cuáles son los otros 5, ¿no? Bueno. Y hay otro aspecto que aparece presente en el ideario artístico de Greco, que es la idea de la obra total, ¿no? Es decir, digamos, como este amalgamiento pulsional, ¿no? Que está pues precisamente relacionado con la continuidad entre el arte y la vida, pero que pensándolo subvierte en gran medida, porque bueno, no es el primer artista que ha declarado la idea del arte total. La Bauhaus, la integración plástica, marcaban, digamos, también la idea de un arte total. ¿Pero qué significa en Greco el arte total? Él dice precisamente el arte como aventura total, ¿no? Esta idea del arte como aventura total lo entiendo en Greco como el arte como una estrategia abierta a eso imposible de ser capturado por completo, que es la vida en su movimiento, precisamente en su movilidad, en sus posibilidades de transformación, en sus derivas, en sus derroteros múltiples, ¿no? Esto es para él el arte vivo y la idea del arte como aventura total. Es decir, a diferencia de estos proyectos de arte total, donde ese proyecto de arte total aparece vinculado u organizado a partir de un programa estético, en Greco está siempre muy presente la idea de, bueno, esta dimensión de lo impredecible, ¿no? De lo que no admite cálculo o programa, ¿no? Sino es un poco esa vida en movimiento y en transformación nuevamente, ¿no? Lo que lo empuja a trazar ciertos derroteros, a asumir ciertas trayectorias, a optar por diferentes materiales o acciones u obras, en fin. Y digamos que llegamos a uno de los títulos que ya anunciabas tú de esta relación con España, Mi Madrid querido. Mi Madrid querido. Mi Madrid querido. Entonces, por un lado, para algunas de las personas que nos acompañan puede ser que la obra de Greco sea conocida, para otras personas no. Entonces me gustaría rescatar, porque también está presente en la exposición y en el libro, entender quién fue el círculo cercano de Greco en España, con qué artistas tuvo relación. Y esto es interesante, no nada más porque estamos ubicados aquí, sino por la noción de una producción colectiva, es decir, de piezas que hace en colaboración con unos artistas, la idea también de Piedralabes como un lugar donde otros artistas también vivían, ¿no? Digamos, este entorno rural en aquel entonces de un pueblo frente, digamos, a la vida urbana de Madrid, ¿no? Si nos puedes hablar justamente de estas relaciones que sostuvo con diferentes artistas, sobre todo informalistas, ¿no? En España, pintores informalistas, y cuál fue esa relación. Sí, Greco llega a Madrid a comienzos del año 63, trabaja durante un tiempo en el estudio de Adolfo Estrada, un artista argentino radicado allí, a quien Greco conocía de Buenos Aires. Greco se radica alquila una pequeña habitación a la vuelta de la casa de Estrada y trabaja en el estudio de Estrada realizando dibujos, escribiendo, en fin, un poco empujado por las necesidades económicas. Estrada lleva algunos de los dibujos, las necesidades económicas de Greco, ¿no? Que siempre estaba muchas veces incluso al borde de la indigencia, situaciones de mucha precariedad. Estrada lleva algunos de los dibujos de Greco a la Galería Biosca
Y allí Greco toma contacto con el crítico José Ayllón y a través de él con algunos de los artistas que habían integrado el grupo El Paso, ¿no? Como Manolo Millares y Antonio Saura, con quienes produce, de hecho, obras en colaboración. También toma contacto con esos años con Manuel Viola, con Eduardo Arroyo, ¿no? Hay una obra, además de una obra que está en la exposición en colaboración con Saura, hay una obra producida en conjunto con Arroyo y con Estrada, ¿no? Esta dimensión, bueno, y además funda su propio espacio con el apoyo económico de Laurent Sillet a finales de 1963, espacio que él llama Galería Privada, que es el sexto piso de la avenida Manzanares 106, donde Greco va a ubicar su estudio, su vivienda también, y donde va a producir estas obras en colaboración con Millares y Saura, y además ese espacio, bueno, una obra de teatro, va a realizar algunas exposiciones, hay algunas referencias a una exposición que realiza con obra de Lourdes Castro y de René Bertolo, dos artistas portugueses que él había conocido en París y con quien traba una amistad bueno, muy importante de años y también con obra de Cristo, a quien también había conocido en París en el año 62. En esa galería privada también Greco organiza una serie de eventos o fiestas a las que asisten personajes muy, bueno, del arte y de la farándula, ¿no? Greco participa activamente de la vida social de Madrid. Rápidamente se hace conocido en los círculos madrileños, pero esta dimensión colectiva junto con la obra en colaboración, creo que hay que pensarla también, me parece, como vos mencionabas, en relación a Piedralabes, en las fotos tomadas por Montserrat Santamaría y a partir de los testimonios de las cartas que Greco escribe desde allí o de distintos textos donde va hablando de su paso por Piedralabes, vemos cómo Greco se vincula activamente y se vuelve una especie de animador cultural de Piedralabes, ¿no? Se vincula activamente a la vida social. En las fotos vemos a la gente del pueblo, a los niños. Esto tenemos en fin, algunas imágenes, ¿no? Qué bueno que me lo decís, me había olvidado. Estas, ¿no? Sí. Además de algunas de sus acciones de arte vivo, ¿no? Las que Greco firma el pueblo de Piedralabes como obra de arte vivo, ¿no? Lo rebautiza como el grequísimo Piedralabes. También vemos en la foto, ¿no? Rodeado de las personas, de niños del lugar, organiza en la escuela una exposición de pinturas de niño y un teatro de Guiñol, es decir, participa activamente de esa vida, bueno, y de ahí también la propuesta esta de generar un centro internacional de artistas, ¿no? El rollo, de hecho, registra en algunos tramos intervenciones de la gente del lugar, ¿no? Textos y dibujos. La dimensión colectiva también está muy presente no sé si está antes o después, creo que después, en esto, ¿no? El viaje en metro de Sol a Lavapiés, que es una convocatoria a un momento vivodito que Greco realiza en octubre del 63 en Madrid y convoca precisamente a través de los medios y de invitaciones que distribuye dentro del concepto de arte vivo, de vivodito, a un recorrido en metro, desde la estación Sol a la estación de Lavapiés, y lo que anuncia la convocatoria es una posterior visita al mercado. En realidad, finalmente lo que ocurre es que él extiende una gran tela y baldes de pintura, y vemos en algunas de las fotos de prensa, y van a ver alguna documentación más en la exposición, a la gente, a niños, a adolescentes allí trabajando en esa suerte de pintura colectiva, que luego es levantada y quemada, prendida a fuego en una corrala, ¿no? Me parece muy interesante esta acción en la manera en que interrumpe
y desobedece cierto orden disciplinario de la calle, cierto, bueno, en el contexto de la dictadura franquista, ¿no? Lo que implica esta acción como llamado a cierta desobediencia e imaginación colectivas en el contexto de ese espacio disciplinado de la calle, pero donde además los cuerpos y las subjetividades aparecen atravesadas por este disciplinamiento, y precisamente cómo aquí se anuda esa dimensión colectiva con la acción conjunta de producir una obra entre todos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Obra que luego es quemada porque a Greco le interesa ese acontecimiento colectivo y no la obra en su permanencia, ¿no? Él insiste sobre esto, ¿no? Me interesa la obra como aventura total, dice, ¿no? Volviendo un poco a esta idea de la obra total. Esa apertura a lo impredecible, pero cómo frente a una dictadura que está disolviendo esos lazos sociales, esas formas de comunidad o de trabajo colectivo, concretamente en el espacio de la calle, precisamente esta acción busca restituir algo de eso, ¿no? Y bueno, habría muchos más aspectos que abordar, pero me gustaría concluir con otro tema que es muy importante en la lectura de Greco, que haces de Greco, que tiene que ver con su relación con lo popular. Es decir, lo popular atravesado por la religión, ¿no? Por lo rural, como vemos en Piedralaves, pero también lo popular como la cultura de masas, es decir, la industria cinematográfica, los afiches o carteles, como estas estrategias de difusión masiva, pero también donde aparece el teatro popular y luego lo popular como estrategia, es decir, es la estética del carnaval, de lo bizarro, la sorna, lo grotesco, que aparecen también como formas de producción, no nada más como formas artísticas o digamos como teatro o disciplina, sino como estrategias que apuntan en cierta medida a esta noción de lo camp que tú ya avanzabas. Entiendo. Sí, en principio lo popular me parece que aparece como dimensión. Entiendo que aquí en España es también bastante similar a América Latina en la medida en que las vanguardias latinoamericanas están atravesadas por la dimensión popular, es decir, no responden solo a la lógica, bueno, del arte culto, moderno, en fin, escindido de lo que es las prácticas populares, ¿no? Sino que si uno ve un poco el desarrollo de las vanguardias en América Latina, y creo que aquí también en España es similar, están todo el tiempo atravesadas por ciertos usos o vueltas sobre ciertas zonas de la tradición o de la cultura popular, ¿no? Que de alguna manera tensiona o dialoga o establece distintas relaciones con esa tradición culta del arte moderno vanguardista, ¿no? En Greco, yo creo que hay una serie de viajes que son definitorios en Greco para pensar lo popular, que son unos dos viajes, uno que realiza en 1950 por el noroeste argentino, donde él visita varias ciudades del norte y se vincula como sucede también con Piedralaves o con otros sitios donde se vincula con la comunidad, se ve interpelado por la música, por el folclore de esas zonas y por las costumbres. Es un viaje que realiza con la artista Marta Gabensky, que es además titiritera. Esto también me interesa, el tema de los títeres, porque luego Greco va a armar este teatro de Guiñol en Piedralaves, por ejemplo, ¿no? Otro viaje que me parece definitorio en este acercamiento a ciertas zonas de lo popular son las exposiciones culturales rodantes que Greco realiza entre el 60 y el 61, ¿no? Este derrotero ambulante donde él circula por varias provincias, por varias ciudades y pueblos en Argentina, llevando obras del Museo Nacional,
Pero es muy interesante, esto lo refiere el texto de Amalia García en el catálogo, ¿no? Como Greco en ese derrotero también se va vinculando con las ciudades. En una carta que escribe desde la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, por ejemplo, cuenta que organiza en una escuela organiza una exposición de arte para niños, ¿no? Entonces, algo que luego replica en Piedralaves, ¿no? O sea, en la escuela de Piedralaves. El vínculo con cantantes como María Elena Walsh o Ileda Valladares, que componían un dúo de cantantes folclóricas con quienes traba amistad y con quienes de hecho coincide en el primer viaje que Greco realiza a París en 1954, ¿no? Lo popular también está presente en los primeros cuentos y poemas de Greco, donde Greco pone en juego una serie de inflexiones estéticas y sensibles vinculadas con lo pueril y lo campi, lo cursi, digamos, ¿no? Nuevamente, esa referencia a lo cursi y a lo camp como estrategias que se salen de alguna manera o que desajustan cierta forma de figurar la vanguardia en términos de progreso, ¿no? De curso hacia adelante. O sea, aparecen lo cursi y lo camp, uno podría pensarlo como estéticas a destiempo, ¿no? de la vanguardia, ¿no? Como extemporáneas o como, bueno, sí, que desajustan ese curso progresivo de la vanguardia. No recuerdo alguna otra parte de tu pregunta. Sí, no, y por ejemplo la religión que también aparece en la obra de Greco, ¿no? Bueno, hay una serie de elementos, ¿no? Vinculados con la religiosidad popular, o sea, particularmente la cuestión cristológica, por decirlo de alguna manera, o martirológica, está presente en diferentes obras, en algunas de sus pinturas informalistas donde utiliza clavos para perforar la tela, en algunos colgantes que realiza con clavos de herradura, en la obra Cristo 63, pero también en la obra que compone con Saura, que por otro lado el tema de la crucifixión es un tema que también está presente en la obra de Saura. El humor, ¿no? O sea, me parece que es una dimensión, el disparate, ¿no? El humor como el humor soez, el humor escatológico también, como estrategias que traman buena parte de la escritura de Greco y de su obra, esta idea de orinar sobre los cuadros, de ficcionar su propio nacimiento diciendo que no había sido parido sino que se sentía no parido por su madre, sino cagado, ¿no? O de contar en el rollo un relato, bueno, escatológico sobre, bueno, un estreñimiento que le dura varios días. Entonces el humor aparece allí como una dimensión, o ciertos géneros populares como el chisme, el rumor callejero, el cotilleo, ¿no? que traman de alguna manera la escritura y que lo traman no solamente como mero contenido, sino que trazan algo así como una temperatura afectiva de la obra de Greco, ¿no? Me parece, ¿no? Que no es simplemente un contenido de la obra, la adivinanza, en fin. Y también esta relación con lo masivo, ¿no? Que Greco establece a través de, bueno, su aproximación al cine, pero sobre todo a ciertos géneros, ¿no? Como el melodrama, en el caso de Besos Brujos, que es una película de 1937, una película argentina, en relación con, bueno, la música popular, el tango particularmente, pero también con boleros y baladas románticas y canciones pop, ¿no? Que forman una especie de máquina sentimental o que forman parte de, bueno, como hablamos el otro día, ¿no? De la educación sentimental de esos años, ¿no? Qué sé yo, el tango Cambalache, las referencias a Gardel y a Tania,
o a Enrique Santos Discépolo, pero también Groucho Marx, que aparece mencionado en algunos de los dibujos, y por supuesto referencias a los medios como la revista Fans, cómics, la publicidad de revistas que Greco recorta cambiando la marca en esto que él llama collage de autopropaganda, ¿no? Estos donde la marca es reemplazada por su nombre, ¿no? Ahí jugando entre, bueno, la firma del artista o el nombre del artista como mercancía, como objeto de deseo, como fetiche, ¿no? Y no sé si quisieras concluir con algo más, Fernando. Sí, me gusta algo que un poco resume, que es dos consignas que Greco. Una, que en marzo de 1962 él anuncia la Fundación del Arte Vivo y esto en relación con lo colectivo que lo hablábamos recién, dice: Greco funda el arte vivo para todo el mundo. ¿Sí? Esta idea, ¿no? De un arte compartible, susceptible de ser apropiado, cuya autoría luego él se atribuye con la relación con Boutier, pero bueno. Y luego la idea de que el arte vivo es el arte del futuro, ¿no? Que esto también lo anuncia en esa misma carta, que es una carta que él escribe a su amiga Lila Mora, desde Italia le escribe a Buenos Aires, y dice: el arte vivo viva el arte vivo es el arte del futuro, ¿no? Y esta idea del arte del futuro, vuelvo sobre esta idea, no tiene que ver con la idea de un programa estético direccionado, ¿sí? Que Greco vendría a anunciar, ¿no? Sino, vuelvo sobre esta idea del arte como aventura total, ¿no? Donde la vida, esa vida en permanente movimiento, inasimilable, incontrolable en su movilidad, es señalada como arte, ¿no? Y por otro lado, si pensamos a Greco como un artista cuya obra produce, como decíamos hace un momento, una serie de declinaciones hacia lo contemporáneo, esta consigna del arte vivo es el arte del futuro también nos invita a pensar los porvenires que inauguró el arte vivo de Greco, ¿no? Sí, creo que la obra es muy interesante de revisar hoy en día, no nada más porque es una lectura como propones a contrapelo, sino porque también estamos en ese propósito de leer las relaciones entre lo popular, la cultura popular y las vanguardias artísticas del siglo XX, que nos arrojan luz sobre las prácticas del presente. Y bueno, pasamos a las preguntas de ustedes que nos acompañan. Tenemos algunos minutos para una o dos preguntas. Muchas gracias por vuestra charla. Puesta al día. Me gustaría preguntarte por qué elige, después de haber pasado por París, de haber pasado por Buenos Aires, de haber pasado por un montón de ciudades en Italia, cómo es que elige Pedralbes para crear además el futuro, o que quería crear el instituto que has comentado. ¿Por qué elige Piedralaves? ¿Por qué elige Piedralaves? Perdón, no entendí la segunda parte. Sí, ¿por qué elige Piedralabes? Después de estar en las capitales. Claro. No, de hecho pasa por Nueva York, tiene una breve estancia por Nueva York y no le gusta Nueva York, ¿no? Decide volver a Madrid en 1965. Pero, bueno, en buena medida los viajes de Greco están atravesados por, bueno, ciertas circunstancias a las que se ve arrastrado. Nuevamente, esta falta de programa o de cálculo también atraviesa un poco su trayectoria vital, si se quiere, ¿no? Y la llegada a Piedralabes tiene que ver con, por lo que pude reconstruir parcialmente, ¿no? Tiene que ver con dificultades para subsistir en Madrid. Consigue que allí le presten una casa, una señora que conoce, una viuda que tiene una casa en Piedralabes, y allí se establece durante unos meses.
Pero al mismo tiempo Greco queda fascinado con Piedralabes, como vemos en sus textos, ¿no? Nada, empatiza mucho con la gente, con esa comunidad, participa activamente de esa vida social, ¿no? Así es como llega a Piedralabes, ¿no? Y me interesa mucho ese gesto un poco intempestivo, extemporáneo, fuera de lugar, descentrado, de proponer a Piedralabes como centro internacional de artistas, ¿no? O sea, desafiando la autoridad de ciudades como París y Nueva York, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Ay, con el micrófono, porque si no, no escuchamos, por favor. Te preguntaba que se había quedado algún legado suyo allí, si queda todavía constancia suya de su presencia por allí, de su paso por allí, se ha quedado... No estoy escuchando bien yo. Perdón. En Piedralabes, sí. Que si queda alguna constancia de su paso por allí, si ha quedado claro. algún museo, algún centro, la casa o algo actualmente. Que yo sepa, en Piedralabes no. Están las fotos, bueno, las fotografías tomadas por Montserrat Santamaría, que, bueno, están en diferentes... Perdón. No, que están justamente, ¿no? Que se pueden ver aquí en la... Bueno, por un lado las fotografías, esta es parte de las fotografías, en la muestra hay mucho más, y por otro lado el rollo en cuyos buena parte de sus fragmentos aparece, bueno, relatado, o sea, el rollo básicamente recoge lo que es el paso de Greco por Piedralabes, ¿no? Si no hay otra pregunta, creo que no, pues hacer un anuncio comercial, que está el libro... el libro. Sí, un maravilloso libro, disponible ya para su adquisición, claro. que muestra, digamos, que contiene los ensayos de Fernando, de Amalia, y así como algunos textos. De Sandra Santana también. Así es. Y bueno, que ya lo tenemos disponible. Y pues darte las gracias. Spotify no. Así es, va a haber pronto en Spotify una... todavía no está, perdón. Todavía Adelante. no está una... ya está. Listo. Bien. Una selección de títulos hecha por Fernando, que justamente vinculan... Bueno, en realidad fue hecha por Greco. Yo lo único que hice fue tomar aquellas canciones que Greco toma y que cita en sus textos y en sus dibujos. Mayormente son tangos, pero también hay boleros, baladas, baladas románticas, canciones pop. Bueno, es una... Y bueno, y próximamente se anunciará un programa público que acompaña la exposición. Y muchas gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias al equipo de programas públicos y a todos ustedes. Gracias.